Me interesa que tratemos este tema ahora porque pronto vamos a realizar el análisis de una novela que se propone, creo yo, como un verdadero ejemplo de novela de tesis, que realmente creo que le saca el jugo a esta noción. Y para entonces quiero que nos quede claro de qué trata, qué es una novela de tesis. En principio no confundir, no pensar que se trata de un género literario. En todo caso es un tipo de literatura al interior de géneros literarios. ¿Cómo distinguir cuando una forma es un género literario o es un tipo? Bueno, el tipo siempre se halla al interior de un género que es mucho más claramente lo envuelve, lo abarca. A veces se confunden los términos. Por ejemplo, una utopía, una distopía, utopía, distopía, no son géneros literarios, son tipos literarios que se dan al interior de un género mayor como es la ciencia ficción o la fantasía en el caso de la utopía, ¿no es cierto? La distopía también al género, al interior del género fantástico y no de la ciencia ficción. Bueno, ahí empezamos a recaer en complejidades analíticas, ¿no es cierto? A qué responde la ciencia ficción, a qué responde la fantasía. Pero bueno, momentáneamente no es nuestro tema, sí me interesa fijar que se distingue al interior de los géneros literarios, no siempre, pero sí algunas veces tipos. Otro tipo literario, esperamos que pase el avioncito. Otras especies de tipo literario, la novela de iniciación, que siempre le da un carácter místico a cualquier historia y que tiene que ver con las transformaciones evolutivas al interior de un personaje llevado por las circunstancias, tal vez, que no hay que confundir con la novela de peripecias, que sí, generalmente tiene más que ver con al interior del género de aventuras. Una novela de aventuras puede ser a su vez del tipo de novela de peripecias o no. Muchas de las novelas de Julio Verne, ahora se me vienen a la mente La Vuelta al Mundo en 80 días, trata de novela de peripecias, donde al personaje central o a los personajes centrales van a pasar por una serie de situaciones como si fueran microrelatos al interior de una historia mayor, sin que necesariamente el personaje se vea sucesivamente transformado, ¿no es cierto? La novela de peripecias nada tiene que ver con la novela de iniciación. Otros tipos literarios, tenemos la novela de viajes, que no tiene por qué ser una novela de peripecias, no tiene por qué ser una novela de iniciación. A veces se confunden estas nociones. Finalmente, la crónica también es un tipo que no un género literario. Bueno, pero entonces, ¿qué es la novela de tesis? Otra vez es una novela, un tipo de novela, que muchas veces se confunde con el género de novela histórica. Es que posiblemente siempre en la novela de tesis haya muchos elementos de la novela de género histórico. Vamos que la tesis, la palabra tesis, enseguida nos relaciona con lo científico, parecería ser, ¿no? Así como la novela, la palabra iniciación le da un cariz místico al arte literario, pensar en términos de tesis parecen querer llevarnos a reflexiones, tratamientos de tipo científico, evaluaciones tal vez. Bueno, entonces, ¿qué es una tesis? Al margen, digo, de las novelas de tesis, ¿qué son las tesis? Si vamos a la definición de diccionario, una tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente enuncia a una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. Claro, una tesis es el resultado positivo, digamos, de haber establecido una muy buena hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura. Yo conjeturo, por ejemplo, por decir
que en la Luna habitan seres racionales. ¿Por qué? Y porque, por de pronto, porque está demasiado cerca de la Tierra, la Luna, planeta donde habitan seres racionales, y entonces, por una cuestión de cercanía, si en la Tierra habitan seres racionales, en la Luna también. Ustedes dirán, qué estupidez. Pero bueno, es una hipótesis, ¿sí? Yo luego voy a tener que desarrollar esa hipótesis, arribar de manera argumentativa a a la concreción de mis presupuestos, ¿no es cierto? Presentaré pruebas, me regiré por alguna cantidad de leyes, reglas científicas, y si tengo mucha suerte y soy muy brillante, termino confirmando la hipótesis con lo que ya concreto una tesis, ¿no es cierto? En todo caso, la tesis siempre es el desarrollo con un resultado feliz de una hipótesis previa. Una hipótesis previa es una conjetura. En todo caso, entonces, una novela de tesis es esa novela que evidentemente de manera explícita o implícita ha establecido una hipótesis que luego hacia el final de la novela va a demostrar cuál es. Recuerdo cuando hicimos el primer video de análisis de las fábulas camperas de Leonardo Castellani, antes de empezar, de iniciar con la colección de audiolibros de esas fábulas, recordarán que hablamos sobre el prólogo que le escribe Hugo Wast, que pensando el prologuista en las funciones de la fábula, él decía que en la fábula la moraleja que constituye o que siempre cierra cualquier fábula, él decía que la moraleja al interior de la fábula es lo mismo que las tesis al interior de cualquier tipo de obra literaria. Es decir, que para Hugo Wast, más tarde, más temprano, cualquier cuento, cualquier novela, encierra en sí misma una tesis. Es interesante ese punto de vista, porque si la literatura en sí misma conlleva de manera inherente un aspecto de tesis, entonces se nos cae la noción de novela de tesis como algo particular, ¿no es cierto? Si todo cuento, toda novela va a conllevar una tesis, entonces eso es literatura, ¿no? No es necesario precisar una especie de accidente o una especie de particularidad especial. Esto puede que tenga mucho que ver con las pretensiones desde algunos lugares de la literatura de que la literatura tiene que tener un compromiso social, político, por ende desde algún lugar también científico. Por de pronto, si vemos la historia de esta noción de la novela de tesis, miramos en Wikipedia. Cuidado con Wikipedia, sobre todo, querido youtuber vidente, si sos estudiante, estudianta, porque nos resulta fácil y cómodo recaer en Wikipedia para tener una noción rápida de cualquier cosa, y a veces, efectivamente, la consulta a Wikipedia meramente para ponernos en conocimiento rápido de cualquier tema, a veces sirve y a veces es un desastre. No sabemos quiénes redactan los apuntes de Wikipedia. Siempre esta plataforma se pretendió seria, responsable, científica, pero vamos que cualquiera, entiendo, se suscribe al sitio y publica lo que le parezca, ¿no es cierto? Este es el caso sobre el apunte de novela de tesis que aparece en Wikipedia, que no me deja a mí muy conforme con lo que dice, pero por lo menos sirve para discutirlo, ¿no es cierto? Separar paja de trigo, y a veces ocurre que Wikipedia enseña más lo que no es ese asunto del cual estábamos procurando enterarnos, sirve más para entender qué no es respecto de qué es, que efectivamente era lo que estábamos buscando, ¿no?
a veces las indefiniciones nos ayudan a elaborar nuestras propias definiciones que muchas veces van a ser más objetivas. Según Wikipedia, entonces, la novela de tesis es la que se plantea como objetivo principal al desarrollo de una determinada opinión o ideología. A mí me parece que no es eso. Y ojo, que esa definición dice haberla extraído de la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, de la 23ª edición, consultado el 25 de febrero de 2019. Bueno, si eso dice la Real Academia que es la novela de tesis, a mí no me parece de cualquier manera. ¿Por qué? Porque esto de que una novela de tesis va a plantear como objetivo principal al desarrollo de una determinada opinión o ideología, ahora sí, cualquier cuento, cualquier novela, lo que busca es plasmar una opinión y una ideología. Entonces le da la razón a Hugo Wast cuando decía que todo cuento, toda novela, de la misma manera que una fábula conlleva siempre una moraleja, entonces cualquier cuento y cualquier novela va a conllevar, cualquier pieza literaria va a conllevar una tesis. Agrega Wikipedia, puesto que el término novela de tesis puede tener connotaciones negativas, recientemente se ha propuesto el término alternativo de novela ideológica. Vuelvo a decir, para mí cualquier pieza literaria, cualquier pieza artística, conlleva ideología. No existe desde mi punto de vista, por purista en el arte que se pretenda, una obra nunca es desideologizada, ¿no es cierto? Por naif que se presente un texto, un cuento, esa ingenuidad es medular a una ideología, la ideología de la ingenuidad en todo caso. Y que se haya cambiado el término novela de tesis por tener connotaciones negativas. A ver, novela de tesis tiene más connotaciones negativas que lo que puede tener novela ideológica. Eh, Me resulta interesante. A ver, la novela, si lo pensamos en términos ideológicos, fácilmente podemos recaer en el panfleto, ¿no es cierto?, en la propaganda. Con lo cual no veo yo por qué el término tesis puede tener connotaciones negativas mucho más que el término ideológico. Cierto es que la novela de tesis como noción, como concepto, surge a mediados del siglo XIX acoplándose a la corriente científica, filosófica del positivismo, ¿no es cierto? El positivismo, esta corriente filosófica que debe pensar a grandes rasgos de que la evolución humana era poco menos que mecánica y que una época viene a mejorar la anterior con un entusiasmo que raya con el fanatismo y con el fundamentalismo, se acopla, digo, a este espíritu de la época, la literatura con su noción de novela de tesis. En la historia de la humanidad, ciencia y arte han ido por caminos paralelos, muchas veces con una distancia más estrecha o más pronunciada, en un juego mayor de seducción o de repulsión entre una rama y la otra. Bueno, mediados del siglo XIX es una época de grandes cambios en todos los sentidos, inclusive más que nada tal vez en lo que hace al campo de lo científico, de la tecnología, que incide claramente y de manera definitiva en la vida de las gentes, de los pueblos. Y entonces la literatura seguramente quiere ser testigo de esa época y más marcadamente que en otras oportunidades va a plantear tesis de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Notemos que una tesis en relación a una hipótesis de la cual surge busca derivar en una teoría, ¿no es cierto? Si una tesis es el resultado de una hipótesis bien planteada, la teoría va a conformarse en base
a una o varias tesis articuladas entre sí. Es llamativo cómo al interior de las carreras universitarias se ha dejado de producir tesis, ¿no es cierto? Antes cualquier estudiante para obtener el título tenía que presentar una tesis que le iba a llevar tal vez una época, un tiempo prolongado elaborarlo, y tal vez por esta connotación negativa que cuenta Wikipedia, que de pronto se le ha encontrado al término tesis, se haya dejado de requerir esta condición a los estudiantes para recibirse. En el caso de las universidades parecería ser que se ha dejado de apuntar a la producción de tesis, que desde algún lugar no deja de ser un principio de producción de conocimiento. Bueno, esto se lo ha reemplazado por encontrar que rápidamente el estudiante aplique protocolos. Si esto es para subsanar algo relativo a lo ideológico, ideológico, insisto, es todo. Aplicar protocolos también es ideológico. En fin, como decíamos, mediados del siglo XIX hacia el siglo XX, los autores, los pensadores, los intelectuales son testigos de un cambio epocal tremendo que va a dar lugar a esta realidad actual, la que experimentamos. Quieren dejar su impronta, quieren dejar su marca como testigos de cambio de una época. Así nos dice esta nota de Wikipedia que como ejemplos de novela de tesis, en la literatura francesa encontramos El discípulo de Paul Bourget o Nido de víboras de François Mauriac. En la literatura rusa encuentra La madre de Máximo Gorki. Y en Alemania encuentra el Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. ¿Es Así habló Zaratustra una novela de tesis? La verdad, muchachos, no puedo saberlo absolutamente todo. No he estudiado tampoco tan en profundidad Así habló Zaratustra como para pensarlo en una novela, como una novela de tesis. En España, para la misma época, habría tenido una gran repercusión la novela de tesis en figuras tales como Pedro Antonio de Alarcón, Benito Pérez Galdós, que aquí mismo nos dice que su novela Doña Perfecta es un ejemplo válido de novela de tesis. En su momento yo leí, estudié esta novela, Doña Perfecta. Sí, claramente esta novela busca reflejar, representar el cambio de época desde el período feudal español a la modernidad, sirviéndose tal vez del simbolismo con que se revisten los diferentes personajes. Yo de esta novela sí recuerdo mayormente la construcción psicológica de los personajes, me pareció muy llamativa, muy bien trabajada. Es una novela que me gustó leer, que se las recomiendo. Es un clásico de la literatura española. Se consigue en mesa de saldos, por lo menos en Buenos Aires, a un precio muy razonable. Si les gusta leer con profusión, un día andan revisando mesas de saldos de librerías. Si la encuentran, llévensela que les va a gustar. Yo no puedo dejar de pensar que si Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós es ejemplo de lo que trata la novela de tesis, cuanto más el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento lo es. Ustedes me dirán, pero Facundo es una novela histórica. Sí, claro, es histórica, pero una de las características, me parece a mí, fundamentales de la novela de tesis es que es pretenciosa y busca ser definitiva respecto de la mirada de lo que sea que se está observando. El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, si bien se inscribe en el género novela, no es un ensayo histórico, pretende ser un Facundo Quiroga definitivo, ¿no es cierto? Por de pronto, si alguien quisiera escribir otra novela histórica sobre Facundo Quiroga,
desde otra perspectiva, bueno, difícilmente le vaya a poder poner a ese como título a esa novela Facundo, ¿no es cierto? Porque, bueno, sí podrá, porque estaría en su libertad de hacerlo, pero me parece que se contaminaría de su antecedente sarmientino. Más tarde, más temprano, esa novela hipotética se cargaría de cuestiones que en sí mismas deberían de ser ajenas. Un ejemplo mucho mayor, me parece a mí, de novela de tesis, bueno, la famosa La novela de Perón de Tomás Eloy Martínez. Vamos, qué título pretencioso. Después de ese libro, después de ese título, La novela de Perón, casi como que no podés escribir otra novela acerca de Perón. Porque ¿qué te está diciendo el autor? Esta es la novela de Perón. Esa es una novela de tesis hecha y derecha. Al margen de qué pienses acerca de la figura de Perón, Eloy Martínez ahí busca ser definitivo, ¿no es cierto?, con la imagen que él va a dar, el líder justicialista. Fíjense que es fácil reconocer la novela de tesis porque por los títulos, que muchas veces remiten a nombres propios, sean estos históricos como el Facundo, que sabemos que remite al Facundo Quiroga, o Doña Perfecta, pero esos nombres propios están tomando como símbolos de representación de una época. Hay un estudio, dice acá Wikipedia, de un tal John Barry. En su guía de lectura de Doña Perfecta nos cuenta qué es lo que simboliza cada uno de los personajes. Entonces Pepe Rey, el protagonista, que es sobrino de Doña Perfecta, es presentado, dice en la misma novela, como un tipo victoriano, el hombre del siglo, se refiere al siglo XIX, ingeniero y por tanto símbolo del progreso tecnológico. Un personaje que en su línea en algún momento se presenta positivista, sí, pero de un modo bastante paradojal, cuando dice de sí mismo: yo era razonable y soy un bruto, era respetuoso y soy insolente, era culto y me encuentro salvaje. Como si la evolución humana a partir de transformaciones culturales debido a avances científicos y tecnológicos naturalizara, ¿no es cierto?, desculturizara al individuo en evolución, lo devolviera a un estado, acá mismo dice, de salvajismo, pero desde el punto de vista de estar siendo desatado de condicionamientos culturales, ¿verdad? Que para Pepe Rey al menos se relacionan más con el mundo feudal, antiguo, seguramente puritano. Otro personaje al interior de la novela es Rosario, que es la hija de Doña Perfecta, es prima de, por tanto, de Pepe Rey, pero a su vez es el objeto de sus romances. Rosario se halla víctima del enfrentamiento que existe entre Pepe Rey y Doña Perfecta y termina por ser la representante de uno de los típicos modelos de antiheroína galdosiana. Bueno, se ve que Benito Pérez Galdós acostumbraba a figurar la parte femenina como una antiheroína, siempre dubitativa, desgarrada por dos amores, el respeto filial por su madre y la pasión por su novio. Tenemos a Doña Perfecta, siendo el personaje central de la novela, ¿no es cierto?, que toma el título de ella, es el eje ideológico de la novela, es la mujer con fuerza, una matrona que se convertiría en símbolo de la intolerancia religiosa y civil, de absolutismo y de inflexibilidad, o sea, está representando el mundo antiguo, ¿no es cierto?, en esa confrontación con el mundo moderno. Tenemos a Inocencio, párroco de Orbajosa, el pueblo donde transcurre esta historia. Claro, es un cura, también va a representar junto con Doña Perfecta el mundo antiguo. Digo que resulta obvio al trasluz del cristal del positivismo, ¿no es cierto? Es enemigo dialéctico de Pepe Rey, interesado en que la relación del forastero y la hija de Doña Perfecta se frustre.
En fin, dice acá esta nota que Orbajosa, el pueblo donde transcurre la historia, está trabajado al interior del texto como con carácter de personaje. El lugar es un personaje. Y esto nos remite a otras literaturas. Pienso igualmente ahora en Charles Dickens con sus Oliver Twist, su David Copperfield, ¿no es cierto? Su historia de dos ciudades, si no está siendo novela de tesis desde este punto de vista, por de pronto, por lo menos. En fin, próximamente estoy terminando de leerla, una novela, La creación, de Ricardo Monti, otra vez, un título, La creación, ¿no es cierto? O sea, lo que se va a tratar en esta novela es de la creación en términos mayúsculos, absolutos, totales. Una novela que recientemente descubro, que estoy casi acabando de leer y que me parece que es una novela de tesis, tal vez la que yo haya encontrado como mejor ejemplo. En fin, espero que les haya agradado este video, que los haya dejado contentos, que les haya aclarado alguna idea o duda que pudieron haber tenido durante mucho tiempo, durante este momento. Si tienen algo para comentar, para agregar, para discutir, para dudar, saben, siempre están invitados a dejar sus comentarios en la caja de comentarios que se halla aquí abajo. Por lo demás, ya me despido de ustedes, entonces, como les digo siempre, esperando estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.